Este mensaje fue predicado el día 22 de febrero del año 2016 por el hermano Ray Cormier y se titula Dando fruto en la tercera vigilia, parte 2. Si podemos ponernos de pie. Heavenly Father, thank you for this wonderful time, your Padre Celestial, gracias por este tiempo tan maravilloso, faithfulness to us. por tu misericordia y tu fidelidad para con nosotros. Once again, as we look into the Word of God, Heavenly Father, we just pray that you would use this time, use Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pedimos, Señor, que uses este tiempo, this mind, esta mente, override the forces of the natural. May your will be done. In Señor, que vaya más allá de los pensamientos naturales. Señor, te pido que tu voluntad sea hecha Jesus Christ's name. y que uses este tiempo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You may be seated. Amén. Se pueden sentar. Bearing fruit in our time. Dando fruto en nuestro tiempo. Bearing fruit in our time. It's easy. ¿Es algo fácil? I keep saying that. Yo continúo diciendo eso. The Bible says a good tree cannot bring forth corrupt fruit. La Biblia dice, un buen árbol no puede dar un fruto corrompido. Fruit is your representation of the will of God, the word El fruto es la representación de la palabra de Dios, of God that's on ground in our time. de la voluntad de Dios que ha venido para nuestro tiempo en este momento. And the Bible says the corrupt tree cannot bring forth, or a good tree cannot bring forth corrupt fruit. Eso es lo que dice la Biblia. Un buen árbol no puede traer un fruto corrompido. So we're in the will of God in Entonces estamos dentro de la voluntad de Dios 2026. en este año 2026. A lot has transpired in Laodicea. Hay muchas cosas que han ocurrido en esta edad de la Odisea. We know that in God wanting to finish up the Laodicean church age, Y sabemos que Dios, Él querer terminar ya con esta edad de la Odisea, and bring a bride to completion, Él necesita o quiere que su novia finalmente sea completada. we know that God was going to do that in 3 phases. Ahora sabemos que Dios iba a llevar a cabo eso en 3 fases. And we know we call them now the 3 watches. Y nosotros las llamamos las 3 vigilias. And hindsight is good. El poder voltear a ver al pasado es algo bueno. I often said it doesn't matter what God has planned. Yo constantemente he dicho esto. No importa qué es lo que Dios ha planeado What he has said, o lo que Él ha dicho what he is doing, if y lo que Él está haciendo. you cannot recognize it, if Si usted no es capaz de reconocer eso, you cannot identify with it, si usted no se puede identificar con ello, it's of no value. eso no tiene valor And you kind of fall in the negative part of it. para usted y eso hace que usted caiga en esa categoría negativa. So as a place to start, Hebrews Entonces, como punto de comienzo, quiero que vayamos a Hebreos, chapter 12, capítulo 12, place to start. simplemente para comenzar. Hebrews chapter 12, Hebreos 12, and this has been read many times. esto ya ha Verse sido 25. y ha sido leído muchas veces. El versículo 25. See that you refuse not him that speaketh. Mirad que no desechéis al que habla. And if we stopped right there, see that you refuse not him that speaketh. Si paramos ahí, la Biblia dice, mirad que no desechéis al que habla. And it's not referring to any old person.
Esto no se está refiriendo a una persona vieja o de que habló tiempo atrás. It's referring to a specific will of God. Esto se está refiriendo a la voluntad de Dios específica. And the Word of God always defines God's will. La palabra de Dios siempre define la voluntad de Dios. So the writer is saying, see that you refuse not him that speaketh. Cuando el escritor escribió estas palabras y dice, mirad que no desechéis al que habla, And we can put it in our day. esto lo podemos aplicar a nuestro día. For if they escape not who refused him that spake on earth, Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, much more shall not we escape mucho menos nosotros, if we turn away from him that speaketh from heaven. si desecháremos al que amonesta desde los cielos. And we understand how that is interpreted. When Jesus Ahora nosotros entendemos de qué manera esto es interpretado. was here in his corporal body on ground, Cuando Jesús estuvo aquí con su cuerpo físico sobre la tierra, you couldn't refuse, you couldn't turn down his ministry. usted no podía rechazar su ministerio, The man Jesus Christ, you no podía rechazar a ese hombre Jesucristo. been on the wrong side of the will of God. Porque si usted hubiera hecho eso, usted terminaría del lado opuesto de la voluntad de Dios Plan of God. o del plan de Dios. And the writer here is saying, how much more shall we not escape Lo que el escritor está diciendo, ¿cuánto más nosotros no escaparemos if we turn from when he's speaking from heaven? And si nosotros volteamos nuestra espalda a las palabras que él está hablando desde el cielo? we know now Jesus is the head of the church. He Y sabemos ahora que Jesús es la cabeza de la is iglesia. still leading the church, Él aún está guiando, liderando a la iglesia. and he's still speaking from heaven. Y él aún está hablando desde el cielo. And if we just look at it like that, Si nosotros solamente lo vemos de esa manera, I don't hear Jesus. yo podría decir, bueno, yo no escucho a Jesús hablarme. Jesus is our mediator. He is our high priest. Pero sabemos que Él es nuestro mediador, Él es nuestro sumo sacerdote. That's where he's at. Esa es donde Él se encuentra, en esa posición. But the scripture's saying he's speaking from heaven. Ahora, aquí la Biblia dice que Él está hablando desde el cielo. So there has to be some way that is fulfilled. Entonces tiene que haber alguna manera en que esto se cumple. And the way that is written, Y la manera en que esto está escrito, however that is fulfilled, de la manera en que esto se va a cumplir, we just cannot turn it down. en otras palabras, no hay manera alguna de que nosotros podamos desechar esto, Like the scripture says, así como dice su palabra. or we end up in a negative part. Y si lo hiciéramos, entonces vamos a terminar del lado negativo. So there has to be a way that's fulfilled. Entonces, tiene que haber alguna manera en que esto se cumple. So if you go to the next chapter, Si usted avanza hasta el siguiente capítulo, chapter 13, el capítulo 13, and if you go to verse 17, si vamos al versículo 17, we're kind of looking at how this is going to be fulfilled. estamos viendo de qué manera esto se va a cumplir. Jesus is speaking from heaven. Eso que leímos anteriormente, que dice que Jesús está hablando desde el cielo. And the writer says, obey them that have the rule over you.
el escritor dice, obedeced a aquellos que tienen el gobierno sobre ustedes. Así dice en inglés. En español dice a vuestros pastores. and submit yourselves. Dice, y sujetaos a ellos. And we say you don't submit yourself to anybody. Ya hemos dicho esto anteriormente. Usted no va y se somete a cualquier persona. But you submit yourself to the will and to the word of God. Lo que usted hace es someterse a la voluntad y al plan de Dios. So in verse 25 of verse 12 it says, refuse not him that speaketh from heaven. En el capítulo anterior, capítulo 12, leímos, dice, no rechacéis a aquel que habla desde los cielos. So there is a channel, there is a way that is fulfilled. Entonces existe un canal, existe una manera en que eso se cumple. In verse 17, I'll read that again. Y aquí en el versículo 17 lo voy a leer una vez más. Obey them that have the rule over you, Obedeced a aquellos que tienen el gobierno sobre and ustedes submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account. y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, That they may do it with joy and not with grief, para que lo hagan con alegría y no for quejándose, that is unprofitable for porque esto no es provechoso. you. So there is a channel, there is a will of God, Entonces existe un canal, existe la voluntad de Dios how this is fulfilled. y una manera de cómo esto se cumple. And may I say, it's just as critical, Y déjeme le digo algo, es igual de crítico, though Jesus is not here in his corporal body, aunque Jesús no se encuentra aquí en su cuerpo físico. it's just as critical that we don't turn down them words Esto tiene la misma urgencia o es igual de crítico que nosotros no desechemos esas palabras, as when he was here in his corporal body. así como cuando Él estuvo aquí en la tierra con su cuerpo físico. In fact, the scripture says much more De hecho, las escrituras nos dicen cuánto are más we responsible. somos nosotros responsables. And the way I look at that is De la manera en que yo veo esto, because we are now in the dispensation of the Holy Ghost, porque yo sé que estamos bajo esa dispensación ahora del Espíritu Santo, there's kind of no excuse en realidad no existe alguna excusa for not knowing and supporting the will of God. That's para no saber y reconocer y apoyar la voluntad de Dios. kind of how I look at it. Esa es la manera en que yo lo veo. So if you back up to verse 7 of chapter 13, Ahora, si vamos un poco arriba en el versículo 7 del capítulo 13, the writer says, remember them which have the rule over you, acordaos de aquellos que tienen el gobierno sobre ustedes, who have spoken unto you the word of God. que os hablaron la palabra de Dios. So again, that channel of Jesus speaking from heaven Se lo repito una vez más, ese canal de Jesús que Él usa para hablar desde el cielo, is carried by individuals. ese papel es cumplido por individuos. Let's go to Matthew 25. Vayamos a Mateo capítulo 25. And I want to look at that briefly. Solo quiero que veamos esto rápidamente. Matthew 25 is the parable of the virgins. Mateo 25 es la parábola de las 5 vírgenes, were wise, 5 were foolish. donde nos dice que había 5 prudentes y 5 insensatas. Verse 5. Mateo 25, 5. While the bridegroom tarried, Y tardándose el esposo, they all slumbered and slept. And cabecearon todas y se durmieron. without going into the church ages and all that has transpired leading up to that, Ahora, sin entrar en detalle en cuanto a todas esas edades de la iglesia,
Pero sabiendo que todo eso ocurrió y nos llevó a este punto aquí, that parable fits nowhere else esta parábola no encaja en ningún otro but lado, in Laodicea. sino solamente en la edad de la Odisea. And more particularly, Y específicamente, it only fits where the seventh church age messenger solamente encaja en ese tiempo donde el séptimo ángel mensajero is influencing the body of Christ, bringing those words, influenció al cuerpo de Cristo cuando él trajo esas palabras Jesus Christ, de Jesucristo so that it will affect the body of Christ in a positive way. para que eso viniera y afectara al cuerpo de Cristo de una manera positiva. Without looking at the history of that, Y sin entrar en toda la historia en cuanto a eso, that is in that period. solamente quiero aclarar que esto se cumplió durante ese periodo de tiempo. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. And at midnight there was a cry made, Dice, y a la medianoche se escuchó un clamor. Behold, the bridegroom cometh. Aquí viene el esposo. And so something has transpired that the messages were getting close to the coming of the Lord. And Entonces ocurrió algo que nos hizo entender que esos mensajes que se nos estaban dando nos estaban advirtiendo, diciendo la venida del Señor está cerca. where I put that in time is 1963. Y donde yo creo que esto aplica en el tiempo fue en el año 1963, When God revealed the seals through the ministry of the seventh church age messenger, cuando Dios reveló esos sellos, esos 6 sellos a través del ministerio del ángel mensajero de la iglesia para la séptima edad. we could see by the revelation of those seals where we were in time. Y al nosotros recibir la revelación de esos sellos, no pudimos saber en qué tiempo estábamos viviendo. And because things were revealed a certain way, and Y porque las cosas se revelaron de cierta manera, God was moving a certain way, Dios se estaba moviendo de cierta manera, the body of Christ said, yes, we are getting close to the coming of the Lord. el cuerpo de Cristo dijo, sí, esto es verdad, nos estamos acercando cada día más a la venida del Señor. This is now spoken, behold, the bridegroom cometh, Esto ya fue hablado, he aquí el novio se aproxima o viene. because they weren't saying that before. Porque en ninguna otra edad de la iglesia ellos estaban diciendo esas palabras. All I am saying, God is putting something on earth Lo único que les estoy diciendo es que Dios dejó algo, puso algo aquí en la tierra to enlighten the body of Christ so that we para iluminar al cuerpo de Cristo now know the time frame y de esa manera ahora nosotros sabríamos en qué tiempo estábamos viviendo. we're living in. Okay, just go down. We know that the Muy bien, vamos a avanzar un poco hacia adelante. foolish didn't avail themselves of the will and the plan of God. Sabemos que las vírgenes tontas o insensatas no se prepararon con la voluntad de Dios. Foolish are Christians. We understand that. Ahora, hay una cosa que si entendemos, esa novia tonta, insensata, ellos sí son cristianos, But they had a different priority. Their priority pero ellos tenían una prioridad diferente. was the blessing, the gifts, and Para ellos la prioridad principal eran las bendiciones, los dones whatever. y cualquier cosa de ese tipo. The foolish said, and let's just pick it up in verse 8. Vamos a empezar allí, vamos a leer el versículo 8. The foolish said unto the wise, give us of your oil. So Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. whatever they were doing did not put them in the will and in the plan of God. Porque cualquier cosa que ellas estuvieron haciendo anteriormente no las hizo entrar en el plan y la voluntad de Dios. But go rather, but the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell,
and buy it for yourselves. So Mas las prudentes respondiendo dijeron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. the only reason I'm reading that, El único motivo por el cual estoy leyendo esto there is a different seller. es porque existe un vendedor diferente The o un lugar diferente donde ellas pueden ir a tomar eso. issue is the Holy Ghost. So it's easy El problema aquí es el Espíritu Santo. to put that in a certain time frame Y nosotros necesitamos saber dónde aplica esto, en qué tiempo aplica. that other seller was the charismatic, come and receive the Holy Ghost. Ese otro vendedor que estaba allí en ese mismo tiempo son esos movimientos carismáticos que les dicen a las personas, vengan, reciban sus bendiciones, gócense con los dones, Doesn't matter what you believe. no importa que ustedes crean. We know the story of that. That was Todos nosotros sabemos de qué se trata eso, manifested. Roman Catholics and people of cómo eso se ha manifestado, todos esos católicos romanos, todas esas diferentes it denominaciones. didn't even seem to think that you needed to be saved. Just come and receive the blessing. Muchos de ellos han dicho o han creído que no necesita usted ser salvo, solamente dice, no importa quién sea usted, solamente venga y reciba la bendición. So that puts you in a certain time frame. It's the only reason I'm reading that. El único motivo por el cual estoy leyendo esto es para que usted se dé cuenta que eso que ocurrió allí nos puso en cierto punto en el tiempo. And while they went to buy, Y mientras ellas iban a comprar, while puts a time on it. cuando dice, pero mientras, esas palabras nos están hablando de cierto periodo de tiempo. While they went to buy, so Pero mientras ellas iban a comprar, that again looks at a certain time frame. eso también, esas palabras nos están indicando cierto periodo de tiempo. While they went to buy, the bridegroom came. And Pero mientras ellas iban a comprar, vino el we esposo. understand the bridegroom it wasn't the second coming of Jesus Christ. Ahora, cuando el esposo vino, esto no se está refiriendo a la segunda venida del Señor Jesucristo. The bridegroom came in a sense of what we just read in Cuando el novio vino, él vino en el sentido de lo que acabamos de leer, Hebrews 12:25. allá en Hebreos 12:25. The bridegroom came in that voice from heaven. El novio vino con esa palabra, ese mensaje desde el cielo. The bridegroom came in a revelation so the body of El novio vino con una revelación. Christ could see this is how the will of God is moving forward. Él habló esas palabras, dio ese mensaje para enseñarle a la novia y decirle, este es el tiempo en donde están ahora ustedes y esto es lo que Dios quiere que hagan ahora. So while the bridegroom came, Entonces, cuando el novio vino con ese mensaje, while the bridegroom brought a fresh revelation mientras el novio vino con una revelación fresca to move the body of Christ forward, para hacer que el cuerpo de Cristo avanzara, while they went to buy, the bridegroom came and dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. they that were ready. Ahora en español dice esposo, en inglés aún dice el novio o el prometido. In other words, there is an element Dice, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. En otras palabras, eso nos enseña que sí hubo un grupo de personas, un elemento vivo que entró con él. that is going to receive the will and the plan of God for their time. Un elemento que recibirá el plan y la voluntad de Dios a su debido tiempo. And hindsight is great. Ahora, la retrospectiva es algo grandioso. Retrospectiva significa poder voltear a ver al pasado. We know now that God was going to do this in 3 phases. We are at the end of the 3rd phase.
Y ya sabemos que Dios iba a cumplir su plan, todo esto en 3 fases, y ya estamos justo al final de esa tercera y última And fase. we can look back at the first phase of it, Ahora nosotros podemos voltear hacia el pasado y ver qué fue lo que ocurrió en esa primera fase, the second phase of it, y la segunda fase también, and see how it played itself out. y vemos de qué manera todo eso se cumplió. What is so remarkable Ahora, una cosa bastante grandiosa, when you look at the life of the seventh church age messenger, cuando usted ve la vida de ese ángel, de ese mensajero, sí, de la edad de la Odisea, we know to be Brother Branham. And nosotros sabemos que ese fue el hermano I Branham. don't know why anybody that calls himself a Christian would ever want to dispute that. Y yo no sé por qué cualquier persona que se llame a sí misma cristiana eh, disputaría tal cosa. That is as obvious and true as any other revelation of the Bible. Eso es tan verdadero y tan obvio que ese hombre fuese mensajero para esta edad como cualquier otra verdad de la Biblia. And while he was here, Ahora, mientras él estaba when aquí, you look back, all the people that hung out with him, cuando volteamos a ver al pasado y vemos a todas esas personas que tenían compañerismo con él, his best contacts, digamos sus mejores conocidos que él tenía o hermanos conocidos, when he was taken off the scene, they didn't go on. cuando el hermano Branham fue quitado de la escena, muchos de esos conocidos cercanos a él, hermanos con los que él interactuaba, muchos de ellos no avanzaron hacia adelante. They froze where they were. Se quedaron congelados donde estaban en ese momento. And it's so amazing to me that Para mí es tan sorprendente that happens, que tal cosa haya ocurrido, that those that you think should move on don't. que aquellos que usted cree que van a avanzar hacia la palabra de Dios, hacia el mensaje que Dios tiene, no lo hacen. Anyway, uh, Pero bueno, continuamos aquí. they that were ready went in with him to the marriage Dice, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. preparation. We're in that time frame. Ve, nosotros ya estamos en ese tiempo. El hermano dice, entraron con él a las bodas, pero también el hermano dijo a la preparación de las bodas. And the door was shut. Dice, y se cerró la puerta. Eventually, the door is going to be shut. En algún momento esa puerta se va a cerrar. Eventually, this Gentile opportunity is going En algún momento esta oportunidad que le ha sido dada a los to gentiles end, and God is going to go to the Jews. va a terminar y Dios va a regresar a los judíos. So let's go back to Matthew 13. Vayamos de regreso a Mateo capítulo 13. Matthew 13. Mateo 13. And the only reason I want to look at that, just very briefly, is to put it again in a time frame. El único motivo por el cual quiero que veamos esto rápidamente es porque quiero asegurarme que sabemos en qué tiempo eso aplicó. Because when you're looking at a certain time frame, then you have to look on ground and see what is there. Porque cuando usted está refiriéndose a cierto punto en el tiempo, usted tiene que voltear a ver aquí en la tierra para saber cuándo y dónde se está cumpliendo What eso. am I looking at? ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿Qué me está diciendo la Biblia aquí? What is God saying? ¿Qué es lo que Dios está What diciendo? is He using? ¿A What quién está Él usando? is the body of Christ doing? ¿Qué es lo que está haciendo el cuerpo de Cristo? So, because if everything, like the religious world puts everything like in a fog.
Sabemos que el mundo religioso, ellos siempre ponen todo como dentro de una niebla. Nobody knows Ellos dicen, bueno, nadie en realidad sabe estas cosas. anything, kind of. Nadie sabe nada. Esa es más o menos la manera en que ellos lo The ponen. Lord could come today, El Señor podría venir el día de hoy. and Es lo que ellos dicen. in my mind, En mi mente, God gave a warning in the Old Testament of those who prophesied a lie. Dios dejó una advertencia en el Antiguo Testamento de aquellos que se levantaron a profetizar mentiras, His name. diciendo que lo estaban haciendo en su nombre. I was watching the religious channel, Yo estaba viendo ese canal religioso and they prophesy, actually, y ellos ahí profetizan. saying about this great outpouring of the Spirit and millions. Ellos se paran allí y sí, vemos ese gran derramamiento del Espíritu Santo. Are going to get saved, and Y ellos se paran y profetizan y dicen millones de personas van a ser salvas. Y usted se queda atónito, the way they say it, porque de la manera en que ellos lo dicen, it's a lie. sabemos que es una mentira. It ain't going to happen. Eso no va a ocurrir. So, when we look at this here, Pero regresando aquí, Matthew 13, Mateo 13. we've done this, and we're going to do it again this morning. Hemos hablado de esto y lo vamos a hacer otra vez más en esta mañana. Again, verse 47. Y vamos a leer versículo 47. Without going backward, the seven parables are an overview of the seven church ages. Ahora, sin regresar mucho en el tema, sabemos que estas 7 parábolas se están refiriendo a las 7 edades de la iglesia. And you can break it down and bring it right up to a certain time frame. Y usted puede distinguir cada una de ellas y luego avanzar hasta cierto punto en el tiempo, hacia la última edad. Verse 47 puts you in Laodicea. Y aquí el versículo 47 lo pone usted en la edad de la Odisea. It fits in no other place. Esto no encaja en ningún otro lugar. Again, the kingdom of heaven is likened unto a net that was Dice asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red cast into the sea and gathered of every kind, que echada en el mar recoge de toda clase de peces. which when it was full, they drew to shore and sat down, Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados gathered the good into vessels, but the bad they cast away. recogen lo bueno en cestas y lo malo echan The fuera. only reason I'm reading that, El único motivo por el cual estoy leyendo esto, the primary figure in that net, that which was the outpouring of the Spirit in the la figura principal de la cual está hablando esta escritura, que está hablando acerca de esa red, 1950s, the big healing wave, sabemos que eso se cumplió en los años 1950, cuando vino esa ola de sanidades. the primary character, the primary person was the seventh church age messenger. El personaje principal durante ese tiempo sabemos que fue ese mensajero de la séptima edad de la iglesia. And God used an unusual gift in the man Ahora Dios usó un don que no es muy común en ese hombre to kind of introduce him to wake up the body of Christ, y Dios usó eso para comenzar a despertar al cuerpo de Cristo, to look at what he was saying, the revelation he was bringing. 'Cause para que ellos pusieran atención a la revelación que ese hombre les estaba trayendo. eventually, Hebrews 12:25 is Porque en cierto momento Hebreos 12:25 going to be fulfilled. se iba a cumplir. Take heed that you don't turn away from him that speaketh from God. Lo que acabamos de leer dice, pongan atención, miren que no rechacen al que les está hablando desde el cielo. Has to use something. ¿Ve? Pero Dios tenía que usar a alguien. So, the primary person was the man William Branham, and
Y esa persona principal fue más que nada el hermano William Branham. You can go back and look at all of the preachers that were on ground at that time. You Usted puede voltear a ver al pasado, analice todos esos predicadores que se encontraban en ese momento, en aquel tiempo. can name them. You can follow what they said and Usted puede nombrarlos a ellos, puede seguir la línea que ellos tomaron what they did. dentro de la palabra y qué fue lo que ellos hicieron. And none of them, zero, Y ninguno de ellos, absolutamente cero, brought anything to bring us further trajo algo que nos hiciera avanzar hacia adelante into the will and the plan of God. They did. más profundamente dentro del plan y la voluntad de Dios. Ninguno de ellos hizo tal A lot cosa. of them just went back to their respective denominations. Muchos de ellos, cuando terminó todo eso, se fueron de regreso a sus respectivas denominaciones. Y allí quedaron, no hicieron nada más. And sit there and wish the healing move would happen again. Se quedaron sentados esperando que esa ola de sanidades regresara una vez más. And they're still wishing that. Y muchos, inclusive algunos de ellos, aún están esperando que eso ocurra. When you watch the religious channels, they wish that would happen again. Cuando usted ve esos canales de televisión religiosos, usted se da cuenta, muchos de ellos esperan. Les gustaría que tal cosa ocurriera otra vez. It had a purpose in its time and it will not happen again. Dios usó eso en su tiempo, eso tuvo un propósito, pero ya no va a ocurrir otra vez. In the way that happened. O de la manera que ocurrió en aquel tiempo. Bueno, regresando aquí. So when you read verse 48, Y cuando usted lee el versículo 48, that gathered of every kind, and it says they sat down dice que esa red tomó de todo tipo de peces y ellos se sentaron a la orilla. and put the good in vessels and the bad. Y ellos recogieron lo bueno, lo pusieron en canastas y lo malo. Again, all I'm saying is that Y con esto, lo único que quiero that decirles is another frame, that is another time frame. es que eso se cumplió, eso tuvo un tiempo específico cuando se cumplió. That the plan of God is moving in a certain way. Ve, todo esto nos estaba indicando que el plan de Dios estaba avanzando hacia cierto punto. Usually, I'll say this again. Ahora, les voy a decir esto una vez más. When Brother Branham was alive, Cuando el hermano Branham estaba vivo, and for the sake of what I am saying, everybody that simplemente para poner todo en contexto, looked at the man en aquel tiempo todos estaban viendo al hombre. looked at a humble, sincere Christian. Todos vieron a ese cristiano sencillo y humilde que él era. Nobody had it Y no había nadie más que tuviera tal cosa que fuera como él. like he had it, they say. En sus propias palabras ellos dijeron, nadie tiene la unción como la tiene este hombre. And they weren't just talking about gift, they were talking about his character. Y no solamente estaban hablando de su don, de su unción, ellos se referían también al tipo de carácter que el hermano Branham tenía. And his humility. La humildad que él demostró. I can listen to something like that. Yo estaría más que feliz de escuchar a alguien con un carácter como ese. When you look at the religious channels, there is no humility there. Usted puede ver esos canales religiosos el día de hoy y se da cuenta que en esas personas no existe tal humildad. I'm losing my thought. Bueno, me estoy saliendo un poco del tema. What I'm trying to say is, Lo que estoy tratando de decirles, when he was on ground and everything gathered to him, cuando ese hombre estuvo aquí sobre la tierra, hubo muchas cosas que él atrajo. Muchas cosas se juntaron alrededor de él. it's amazing that when God took him off the scene,
Y lo sorprendente para mí es que cuando Dios se llevó al hermano de la escena, the people that were the closest to him esas personas que eran muy cercanas a él, rejected the will of the oncoming will of God. rechazaron la voluntad de Dios, la palabra de Dios que él comenzó a traer después del hermano Branham. So when Brother Branham died, Y cuando el hermano Branham murió, Hebrews 12:25 still has to be fulfilled. después de eso, Hebreos 12:25 tenía que cumplirse. Hebrews chapter 13 También Hebreos 13. still has to be fulfilled. How Eso también tiene que cumplirse. that goes together. Esas dos escrituras van de la mano. So Brother Branham dies. Entonces, el hermano Branham murió. Nobody knows what to do. Y nadie sabía qué hacer. And I'm not saying that in a bad way. Ahora, yo no estoy diciendo esto de una mala Who manera. would know what to do? Nadie sabía realmente qué hacer después de eso. But over time, Pero conforme el tiempo pasó, give it a couple of years, pasaron un par de años, God anointed a certain man Dios ungió a cierto hombre, that sat under Brother Branham, knew Brother Branham, el cual se sentó bajo el ministerio del hermano Branham, el cual conoció al hermano Branham. Brother Jackson. Me estoy refiriendo al hermano Jackson. And the only point I'm making El único punto que quiero hacer is aquí that the good they put in vessels and the bad they cast away. la Biblia dice que ellos se sentaron y los peces buenos lo pusieron en canastas y lo malo echaron fuera, lo tiraron. So the bad stayed behind. En otras palabras, lo malo se quedó atrás. I don't like my choice of words. Dice, no sé si estoy escogiendo las palabras correctas para decir esto. The bad didn't go on En otras palabras, lo malo no logró to avanzar, the will of God. ni tampoco entró dentro de la voluntad de Dios. The good went into vessels Pero lo bueno fue recogido en cestas and moved on into the plan of God. y ellos sí avanzaron dentro del plan de Dios. So when Brother Jackson was alive, Y cuando el hermano Jackson estuvo vivo, months before Brother Branham died, he told meses antes de que el hermano Branham falleciera, Brother Jackson, something is going to happen. el hermano Branham le dijo al hermano Jackson, yo creo que algo va a ocurrir. He didn't know it was his own death. Él no sabía que se estaba refiriendo a su propia muerte. He said, they will go 7 ways for Sunday, Y el hermano Branham le dijo al hermano Jackson, todos van a salir corriendo por a diferentes direcciones. but he pointed to his Bible and he said, Brother Jackson, you stay with the Bible. Pero y luego el hermano Branham apuntó a su Biblia y le dijo al hermano Jackson, pero tú, hermano Jackson, tú quédate con esta palabra. The Word of God. So when it happened, Y cuando eso ocurrió, when Brother Branham died, cuando el hermano Branham murió, 7 ways for Sunday. And todos empezaron a salir a tomar su propia dirección. I don't fault anybody for that. Ahora, yo no estoy echándole la culpa a nadie por haber hecho eso, When the Word of God comes, pero cuando la palabra de Dios you're viene, responsible. usted es responsable de esa palabra. See that you refuse not him that speaketh, Mirad que no rechacéis a aquel que habla, more so from heaven. más el día de hoy desde los cielos. So as a new revelation come on ground, Entonces, cuando una nueva revelación viene a la the tierra, ministry of Brother Jackson, eso ocurrió a través del ministerio del hermano Jackson. again, that is the fulfillment of Jesus speaking from heaven. Se lo voy a repetir una vez más. Ese es el cumplimiento de Jesús viniendo aquí a la tierra, hablándonos desde el cielo. He has to use
something. And I'm not saying, Él tiene que usar algo. when I look at it like that, I'm not saying that they're the only ones, there's nobody else. No. Cuando yo hablo de esta manera, no me estoy refiriendo a que, oh, esos hombres, ciertos hombres son los únicos, no hay nadie más. I'm not saying that. Eso no es lo que yo estoy diciendo. But the will of God has to move forward in a certain way. Pero la palabra de Dios tiene que seguir avanzando de cierta manera. And the Word of God defines the will of God. Y ya lo hemos dicho, la palabra de Dios define cuál es la voluntad de Dios. So God was again defining His will En otras palabras, Dios estaba definiendo su voluntad through the word that He was given to Brother Jackson. a través de esa palabra que él le dio al hermano Jackson. And it was a measure of revelation to move us more toward the end. Y esa fue una medida de revelación que nos hizo avanzar aún más hacia el tiempo del fin. And it had its, how many remember when the contender, Y tuvo su propósito y lo tiene. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando ese contendedor we couldn't wait till to get to the next contender. salía y muchas veces nosotros ni siquiera podíamos esperar hasta que el siguiente fuera publicado? All I'm saying, I'm not putting virtue in the man, Y se lo repito, yo no estoy tratando de enaltecer a ningún hombre, Raymond Jackson, but especialmente al hermano Jackson. the words that come from heaven through that ministry Pero las palabras que Jesús habló desde el cielo y fueron dadas a través de ese ministerio, fed the body of Christ. ellas alimentaron al cuerpo de Cristo. And it was a wonderful time. Y ese fue un tiempo maravilloso. And so that moves forward. Eso hizo que avanzáramos hacia adelante. And again, the time came, Y se lo repito, el tiempo vino God takes the man off y Dios se llevó a su siervo. the scene. He dies. Él lo quitó de la escena. Ese siervo también falleció. Again, everybody that was so close to him, Y lo mismo ocurrió. Todos aquellos que eran muy cercanos a él, everybody that listened to him, todos aquellos que se sentaron a escucharlo a él, did not go on in revelation in the plan of God. no lograron avanzar en más revelación. No lograron avanzar dentro del plan de Dios. And when I say everybody, Y cuando yo digo todos, you can qualify that. usted yo creo que entiende esa expresión. I realize there's a few that always do, but Siempre tenemos que entender que hay unos cuantos que sí avanzan hacia lo que Dios tiene más adelante. the main characters that surrounded the man Pero los personajes principales que estaban alrededor de ese hombre, didn't go on in the will and then in the plan of God. And ellos, la mayoría, no quisieron avanzar dentro del plan y la voluntad de Dios. it's just history repeating itself. Simplemente es la historia repitiéndose una vez más. And since 2005, after Brother Jackson dies, and Después del año 2005, después de que falleció el hermano Jackson, I'm putting that date on it. You can choose another date. yo simplemente le estoy dando esa fecha. Usted puede escoger la fecha que usted quiera, Jesus is still speaking from heaven. porque el hermano Jackson falleció en el año 2004 y medio. Y luego el hermano dice, después de eso, Jesús siguió hablando desde el cielo, Because the body of Christ is still here. porque el cuerpo de Cristo aún se encuentra aquí. We're not raptured yet. Aún no nos hemos ido en el rapto. So, again, God has to use a vessel. Entonces, se lo repito, Dios tiene que usar a una vasija, a un instrumento. Jesus speaking from heaven. Jesús aún está hablando desde el cielo. And you don't have the luxury to say, that's just your idea. Y usted no puede darse el lujo de decir, oh hermano, eso simplemente es una idea suya.
You can say that. Usted puede decir eso si quiere, What you speak, pero las cosas que usted habla, what you believe, las cosas que usted cree, is a revelation of who and what you are. es una revelación de quién es usted y qué es usted. If you're turning down the Word of God Si usted está rechazando la palabra de Dios for today, para el día de hoy, Jesus speaking from heaven today, Jesús, que nos está hablando desde el cielo el día de hoy, then you fall in the negative part. entonces usted cae en esa categoría negativa. There's no other position. No hay otro lugar donde usted pueda entrar o permanecer. When we look at what's around us, Cuando ponemos atención a las cosas que están a nuestro alrededor, Jesus said, a corrupt tree cannot bring forth good fruit. Jesús dijo, un árbol corrompido no puede dar buen fruto. When they have their conventions, Cuando todas esas personas tienen sus convenciones, do they talk about the third watch? ¿acaso ellos están allí hablando de la tercera vigilia? Do they talk about the revelation that God has on ground that's leading the body of Christ? ¿Están ellos hablando de la revelación que Dios ha traído para este día que está guiando el cuerpo de Cristo hacia adelante? That's creating joy, ¿Que está creando un gozo? creating peace of mind ¿Que está dándole paz a las personas en sus mentes? and comfort in your soul? Do they ¿Que está dando tranquilidad a su alma, a su corazón? say anything about that? ¿Acaso ellos están hablando de esas cosas? Jesus said they can't. Jesús nos dejó esa palabra y dijo, no lo pueden hacer. A corrupt, when you look at their conventions, Un árbol corrompido, cuando usted ve esas grandes convenciones de estas iglesias, denominaciones, I challenge you, look at yo los estoy retando. their conventions. Mire usted esas convenciones que ellos tienen. There's nothing to bring you forward in the will and in the plan of God. No hay nada allí que lo lleve a usted, que lo haga avanzar más profundamente en el plan y la voluntad de Dios. So the scriptures are being fulfilled. Entonces las escrituras están siendo cumplidas. Okay. Muy bien. I want to get to a certain spot. Yo quiero llegar a cierto punto. Let's just go to John chapter 15. Just read a couple of things. And Vamos a leer solamente un par de cosas allí en Juan capítulo 15. John 15. Juan capítulo 15. John chapter 15. Yeah. Verse 1. Versículo 1. Jesus is saying this. I am the true vine. Jesús estaba diciendo esto. Él dijo, yo soy la vid verdadera. I am the true vine. Yo soy la vid verdadera. And the way I look at that, Jesus is not here De la manera en que yo veo esto, entiendo que Jesús no está aquí, in corporal body. You en un cuerpo físico. can't say, there's Jesus over there. He's the true vine. Usted no puede pararse a decir, oh, ahí está Jesús, lo veo, Él es la vid verdadera. He's still here. Sabemos que Él aún está aquí, He's still speaking. Él aún está hablando. So the vine has to be represented in the Word of God. Entonces esa vid tiene que ser representada en la palabra de Dios. It's the only place that vine can be represented Ese es el único lugar donde esa vid puede ser representada. is in the Word of God. Es allí, en la palabra de Dios. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. So all I'm saying is, Lo único que estoy diciendo in this time, that vine is manifested.
es que en este tiempo esa vid está siendo manifestada third watch. a través de esta tercera vigilia. This revelation that we're looking at, Esta revelación que estamos viendo that true vine, that's where it is. es esa vid verdadera. Every branch in me that beareth not fruit, Todo pámpano, o en inglés dice toda rama que en mí no lleve fruto, taketh away. lo quitará. Them are powerful words. Esas son palabras bastante poderosas. You cannot refuse the words of this third watch. Usted no puede rechazar las palabras de esta tercera vigilia, It's the true vine. porque esa es la vid verdadera. And the consequences, Jesus said, every Y mire las consecuencias, mire lo que dijo branch Jesús. in me that beareth not fruit, Dice, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. taketh away. So, the consequences are not good. Entonces las consecuencias no son nada buenas. But every branch that beareth fruit, Dice, pero toda rama que lleva fruto, he purges it. la limpiará. Bearing fruit is your representation of the will of God, El dar fruto es la representación que usted tiene de la voluntad de the Dios, true vine, de esa vid verdadera, the revelation that's on ground. de esta revelación que ha venido a la tierra en este momento. And Jesus said, if you bear fruit, Y Jesús está diciendo, si ustedes dan fruto de esa palabra, he will purge it. dice que Él los limpiará. So it'll bring ¿Y para qué lo limpia? Para traer más fruto. more fruit. Have we not seen that ¿Que acaso no hemos visto eso cumplido? since 2005? Desde el año 2005 y medio. There's been more and more Desde el año 2005. manifestation, El hermano dice, ha habido cada vez más y más manifestaciones. more and more of bearing fruit of Más y más hemos dado the fruto Word of God. de la palabra de Dios. It's okay. Muy bien. While we're close there, John chapter 17, Como estamos más cerca, vayamos a Juan capítulo 17. John chapter 17, Juan capítulo 17. I was looking at an Old Testament scripture. Dice, estaba viendo una escritura del Antiguo Testamento. It's actually Psalm 4 verse 3. Bueno, de hecho, antes de leer Juan 17, vayamos a Salmos, capítulo 4, y parece que es el versículo 3. Before we go to John there. The writer, the psalmist says, El escritor de este salmo dice, but know that sabed pues the Lord has set apart que Jehová ha escogido al piadoso para sí, him that is godly for himself, for al piadoso para sí. God's self. Piadoso, la palabra en inglés es aquellos que tienen temor de Dios, que están siempre al tanto de lo que Dios dice. God has set apart him that is godly Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. for himself. And when you look at John chapter 17, Ahora, si leemos Juan capítulo 17, we'll just pick it up in verse 17. podemos empezar ahí en el versículo 17. Jesus in this prayer, he says, Jesús en esta oración dice, sanctify them through thy truth, thy word is santifícalos a través de tu verdad. Tu palabra es verdad. truth. And we know that sanctify means to set apart. Y sabemos que el ser santificado significa el ser apartado. And you cannot mix up with this religious world and all that's going on
Usted no puede ir y mezclarse con todo este mundo y lo que ellos están haciendo and be a part of that. y al mismo tiempo ser parte de esto. God has sanctified, and I use the Moncton Assembly because Dios ha santificado y yo he usado como ejemplo a la congregación de aquí de I'm Moncton. here. And I'm not saying there's no other assembly, Ahora yo no estoy diciendo que no existe ninguna otra asamblea que también ha sido santificada, but God has sanctified the Moncton Assembly pero Dios ha santificado a esta asamblea de Moncton by the Word of God. That's what the Scripture says. por la palabra de Dios. Eso es lo que nos dicen las escrituras aquí. Sanctify them by thy truth. Thy word is truth. Él dice, santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Do we not see that manifesting itself? ¿Que acaso no hemos visto cómo se ha manifestado esto? How is the negative reacting? ¿Y de qué manera la parte negativa ha estado reaccionando? It has to be separated Ve, lo positivo tiene que ser in separado order to fulfill the will and the plan of God and bring para que ellos puedan cumplir el plan y la voluntad de Dios it to a completed end. y para que Dios pueda traer todo esto a un completamiento. Again, I'll say this, you cannot mix every kind of an idea Se lo voy a repetir una vez más, usted no puede venir acá y mezclar todo tipo de ideas and every kind of a ministry that's on ground y todo tipo de ministerio que se encuentra sobre la tierra and come out with a positive product. y al final decir, oh, tengo un producto positivo. It has to be sanctified, it has to be separate, No, esas personas tienen que ser separadas, tienen que ser santificadas. and what separates it is the Word of God. Y lo único que puede separar a esas personas de lo que hay allá afuera es la palabra de Dios. When you know truth, Cuando usted conoce la verdad, you will not mingle it with error. usted no va a mezclarla con algún tipo de error. Truth is truth. La verdad es la verdad. That's how it's separate. De esa manera es separada. You cherish that Word of God, Usted aprecia esa palabra de that Dios, revelation, esa that revelación. will of God. You cherish it so much, Usted la aprecia tanto, esa voluntad de you Dios, will not mix it. que usted no va a querer mezclarla con alguna mentira. It, it upsets you. It makes you feel bad. Quizás si alguien trata de hacer eso, eso lo molesta, usted lo hace enojar. Okay, we know all that has transpired. We just looked at it briefly. Y ya sabemos todo lo que ha ocurrido. En este mensaje hemos hablado brevemente de algunas cosas. In 3 watches, Hemos dicho que esto se va a cumplir en 3 vigilias. and now we're at the end of the 3rd watch. Y en estos momentos estamos ya al final de esa tercera vigilia. And I just want to finish. Y ya con esto quiero Chapter terminar. 10 of Revelation, Vayamos a Apocalipsis capítulo 10. and I don't know anything more about this than anybody else. Y yo no sé nada I más just al wanna look at respecto something. que cualquier otra persona aquí. I said one time, Yo dije una vez, when I grew up, cuando yo crecí, there was no such thing as a twinned highway. There was no such thing as the Confederation Bridge. no existía tal cosa como el puente de la Federación. But now there is. Pero ahora que lo han construido, ahí está ese puente. The only reason I'm saying that El único motivo por el cual yo le estoy diciendo esto is that once knowledge has gone a certain distance in your mind, es porque una vez que el conocimiento ha avanzado a tal punto en su mente, you can't go back. no hay manera alguna que usted pueda regresar a lo anterior. You can't talk in those old terms. Usted ya no es capaz de hablar con una revelación vieja. You have to talk in the up. That's Usted necesita hablar con la revelación fresca. natural. Y eso es algo natural. There's no one, when someone says, let's go to PEI, your mind is not on a ferry. Cuando alguien dice vamos a
PEI, me imagino que es algún lugar cerca donde viven ellos. El hermano dice, su mente no se pone a pensar en una ruleta rusa. Your mind is on the Confederation Bridge because Oh, dice, el hermano dice, usted no está pensando en una ruleta rusa o una, sí, ruleta rusa. Dice, usted está pensando, su mente automáticamente sabe que se están refiriendo a ese puente de la Confederación que construyeron. it's an up-to-date knowledge and understanding. Porque es ahora un conocimiento nuevo que usted tiene, que sabe que ese puente existe, es algo nuevo. Yeah. And ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? same with the Twin Highway. It's there. Lo mismo ocurre con esa autopista gemela. Dice, lo mismo ocurrió ahí. So the Ahora usted puede usar esa autopista que antes no existía. only point I'm making, God has moved the body of Christ a certain distance of El único punto al que quiero llegar con esto es que Dios ha hecho que la novia avance hasta cierto punto, cierta distancia el día de hoy, knowledge y le ha dado cierto conocimiento and revelation y revelación and understanding y entendimiento of His will. He has done de cuál es su voluntad. that. Sí, Dios ha hecho eso. So Revelation chapter 10, Entonces, Apocalipsis capítulo 10, verse 1. versículo 1. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. And that we know that angel is representing Jesus Christ. Ahora sabemos que este ángel está representando a Jesucristo, Characterizing Jesus Christ. And he is that angel that will judge the bride. y él es ese ángel que juzgará a la novia. We know that now. Ahora nosotros sabemos eso. We're not looking at a fairy, Ya no estamos tratando de ver o entender un cuento de hadas, the PEI. o tratando de pasar por ese puente de la Confederación. We know that now. That's up-to-date knowledge. Sabemos que esto, ya entendemos esta escritura porque tenemos un entendimiento actualizado para el día de hoy. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que digo? Once God moves the body of Christ certain distance, Una vez que Dios ha hecho que el cuerpo de Cristo avance cierta distancia, the scriptures are written to confirm that. hay más escrituras ahí que Dios ha dejado para confirmar lo que Dios ha revelado. The scriptures don't go backward. En otras palabras, las escrituras no avanzan hacia atrás. They just keep moving you forward. Ellas simplemente continúan haciendo que usted avance hacia adelante. So that angel comes down, he had in his hand a little book open. Dice, ese ángel desciende y versículo 2 dice, tenía en su mano un librito abierto. Which means the grace age is basically done. Eso nos está diciendo ahí, en otras palabras, que la edad de la gracia ha terminado. And he set his foot upon the earth, the sea, and his left foot on the earth. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. And he cried with a loud voice, Y clamó a gran voz, as when a lion roareth, which como cuando ruge un león. identifies him. Ve, eso lo está identificando a él. The only point I'm trying to make here, El único punto al que quiero llegar aquí he cried with a loud voice. es que dice, clamó con una gran voz. And as the loud voice is not the volume of the voice. Cuando la Biblia dice que clamó, con una gran voz, no significa que es un volumen muy alto. It's the implications of what the will of God is. Simplemente es el resultado de cuál es la voluntad de When Dios, that voice cries. una vez que esa voz clama. When that voice
what can be, as Brother Fred has said, Y así como nos ha explicado el hermano Fred, when that angel comes down and says, time to sit here now, I'm going to judge you, cuando ese ángel viene, él viene con un mensaje y él les dice, es tiempo de juzgarlos, he venido a juzgarlos. that's a loud voice. Esa es una voz fuerte, That's, ese es un mensaje fuerte. if it wasn't for the revelation that we have, that Si no fuera por la revelación que hemos recibido, is a scary voice. yo diría que esa voz es una voz bastante que causa temor. It is for the negative. Sí, eso es, yo creo que así se van a sentir esas personas que están en el lado negativo, en contra de la palabra. The negative part of the plan of God, that Para la parte negativa que está en contra de la palabra de Dios, is a loud voice. esa voz es una voz fuerte, alta. So it's not loud in volume. En otras palabras, esta voz no es fuerte en la cantidad de volumen que tiene, But in the message of it. pero es fuerte en el mensaje que trae. And the bride will be completely comfortable with Pero cuando esa ocurra, la novia va a estar totalmente tranquila it. con esa voz. She will. Sí, lo estará. Okay. Cried Muy with a bien. loud voice as when a lion roareth, and when he had cried, Dice, y clamó con una gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. 7 thunders uttered their voices. So, the only point I'm making, and I don't know any more than anybody else. El único punto al que quiero llegar, y yo no estoy diciendo que yo conozco más de esto que cualquier otra persona The aquí, only point I'm making, lo único que estoy tratando de decir, after that lion roared, después de que ese león ruge, somebody understood it. alguien entendió ese rugido, Because when it roared, porque cuando rugió, 7 thunders uttered their voices, después de eso dice que 7 truenos emitieron sus which voces, is 7 men los cuales sabemos que serán 7 hombres that God has ordained que Dios ha ordenado carry. And you, para llevar. this is not repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Y tengo que aclarar esto, este mensaje de estos truenos, no sé, ellos no vienen a decir arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo, We're way beyond that. porque ya para ese tiempo ya habremos pasado eso hace mucho tiempo. In that time frame, those 7 thunders are going to be uttering things that are related Durante este tiempo, esos 7 truenos van a estar hablando cosas que están relacionadas to that angel and a ese ángel, to what has transpired a los eventos que van a estar ocurriendo en ese momento, in the body of Christ. relacionados con el cuerpo de Cristo. Again, I don't know any more than anybody else. Y por favor, no me malentienda, yo no estoy diciendo que sea algo más que cualquier otra persona aquí, But that caught my attention pero esto sí me llamó la atención. that the lion roared. He roared as like a lion. Lo único que estoy diciendo es que después de que ese mensaje vino y ese león rugió, And then 7 thunders uttered their voices después de eso los 7 truenos emitieron sus voces, based on what the lion or the Jesus said. basados en lo que ese león rugió, lo que Jesús dijo. See that you refuse not him that speaketh. Miren que no rechacen a aquel que está hablando. That is kind of the final fulfillment of the plan of God. Yo creo que ese es uno de los cumplimientos finales del plan de Dios. So let's just go that right quick, and I'm going to close.
Vayamos rápidamente a otra escritura y con esto ya voy a When the cerrar. seven thunders uttered their voices, I was about to write. Dice, versículo 4, dice, cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir. So it was understandable and something John could write. En otras palabras, él escuchó lo que ellos dijeron, era algo que él podía entender y Juan lo iba a escribir. And I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. So, and for obvious reasons, Por razones obvias, John was not permitted to write that. a Juan no se le permitió escribir eso. For obvious reasons. Por razones I obvias. don't think I have to explain why Yo creo que no tengo que explicarles el por qué. John wasn't allowed to write that. A Juan no se le permitió escribir eso. Very briefly, it cannot be copied. De una manera muy corta, yo creo que la razón principal fue porque lo que ellos dijeron no puede ni debe de ser copiado. Because it's going to be coming from Jesus, Porque eso que él escuchó es algo que viene directamente de I may Jesús. say that, Pudiéramos ponerlo de esa manera. and it's going to come to those carriers Y ese mensaje va a llegar a esos mensajeros. heaven Es un mensaje desde el cielo to fulfill that. para cumplir esta escritura. But seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Go down to verse 7. Y si avanzamos hacia el versículo 7, Write them not, but dice, no las escribas, pero, in the days of the voice of the seventh angel. sino que en los días de la voz del séptimo ángel. And I find that so, I find it wonderful. I find it, Para mí esto es tan maravilloso. complimentary. I don't know Es algo que complementa what perfectamente. words to use. No sé qué palabras usar. After that all transpires, Después de que todo eso se cumple, write them not, but in the days of the seventh voice le dice, no las escribas esas palabras, pero en los días de la voz del séptimo ángel, of the voice of the seventh angel, that he brings it right back and ties it to the message as a seventh church age messenger. él trae esto de regreso a ese tiempo de las 7 edades de la iglesia y conecta esto con el mensaje del séptimo ángel mensajero. You can't take him out of the picture. No hay manera alguna que usted pueda sacar al hermano de la fotografía. We're still building with the foundation or the things that he said. Nosotros aún estamos construyendo basados en ese fundamento de las cosas que el hermano Branham dijo. So, seal up those things which seven uttered, and write them not, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios deberá ser consumado, dice en inglés, así como él lo anunció a sus siervos los profetas. So, basically, when those seven thunders go out, En otras palabras, básicamente cuando esos 7 truenos salen, it's basically finished. básicamente eso es terminado. And let's just read that and I'll close. Vamos a leer un poco más y ya es el final. And the voice which I heard, verse 8, Versículo 8, la voz que oí desde el cielo from heaven spake unto me again and said, Go habló otra vez conmigo y dijo, and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth.
ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. And we know the interpretation of that. Ya conocemos la interpretación de esto. When you receive the word of God, it's sweet as honey. Cuando usted recibe la palabra de Dios, es tan dulce como la miel. But sometimes if it has to be spoken a certain way, Pero a veces, si tiene que ser hablada de cierta manera, consequences are bitter. las consecuencias son amargas. And this is the wind up. Y esto es la explicación. Again, I want to say, I'm not pretending I know anything more than anybody else. Y se lo repito, yo no estoy pretendiendo saber nada más que alguna otra persona aquí acerca de lo que estas cosas significan. Look at that. I'm just looking at it a certain way. Solamente quiero que lo veamos de cierta manera. Take it, eat it up, and it shall make thy belly bitter, and it shall be in thy mouth sweet as honey. And then I took the little book out of the angel's hand and ate it up. And it was in my mouth sweet as honey, and as soon as I had eaten it, my belly was bitter. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. And he said unto me, Thou must prophesy again. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. For many peoples and nations and tongues and kings. And we know that isn't John. That is a ministry, that is a Y sabemos que eso no se estaba refiriendo a Juan, eso se estaba refiriendo a un ministerio calling of some men. que Dios le ha dado a ciertos hombres, un llamado In the final wrap up al final, cuando ya todo esto esté por terminar, of the end. And antes del fin. may I say this? Y les voy a decir una cosa más. Certain things can only be spoken Ciertas cosas solamente pueden ser habladas when certain events are on ground and cuando ciertos eventos se han cumplido sobre la the tierra will of God moves a certain distance. y cuando la voluntad de Dios ha avanzado a cierta distancia. Those prophesyings can't happen now. Estas profecías que acabamos de leer no pueden cumplirse en este momento. This world has to change drastically Primero que nada, este mundo tiene que cambiar drásticamente before them prophecies can go forth antes de que estas profecías puedan cumplirse and mean anything. y que realmente signifiquen algo. Because as the world is now, no one would listen to anything. Porque de la manera que el mundo está ahora, ninguno de ellos escucharía ninguna cosa de estas. They would just go to the church of their choice, Ellos simplemente seguirían yendo a la iglesia que más les gusta turn on the religious channel, whatever. o sentarse en la televisión y prenden los canales religiosos, lo que quiera, cualquier cosa que ellos estén haciendo. So this world and its whole makeup has to change Entonces este mundo completamente tiene que cambiar drastically de una manera drástica before that can be fulfilled. antes de que estas escrituras se puedan cumplir. Heavenly Father, thank you. Padre Celestial, Thank you te damos gracias, Señor, por este día. for your wonderful goodness to us. Te damos gracias, Señor, por tus bondades para con nosotros. I just pray that you would dismiss your children with your blessing. Solamente te pido, Señor, que les des de tu bendición a tus hijos. Be with each one. Te pido que seas con cada uno de In ellos. the name of Jesus Christ, we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén.